Buenos días, doctor. Wendy, ¿qué tal? Sí, no, lo que quiero saber es qué está pasando con la programación. ¿Por qué estás cambiando para poder ingresar? Porque no te estoy criticando, al contrario, te estoy agradeciendo de que hayas hecho el cambio porque ahora veo dos programaciones de la teoría. Lo que pasa es que una hice yo, pero no se puede entrar, bueno, yo no puedo entrar, pero por la tuya sí. ¿Cuál es el motivo, sabes? Se tiene que programar desde el mismo grupo de pediatría, sino que cuando se programa el calendario, no figura para los demás compañeros que están agregados a pediatría. Ya, ok, sí, así lo hacía antes, no tenía problemas y ahora, por hacerlo más rápido, lo hacía el calendario. Listo, gracias, Wendy. Bueno, la delegada se encuentra. Sí, soy yo, doctor. Tú eres todo. Tú eres todo. Ya. Ok, muy bien. Wendy, entonces, disculpa, yo estoy más volado que la patada. ¿Podemos comenzar? No sé, dime. Sí, doctor, ya se puede ir iniciando, ¿no? Muy bien. Si pueden ver la pantalla, entonces arrancamos el día de hoy. Vamos a ver este tema que es el más común que va a tener quien atienda emergencias en pediatría. Lo que más van a ver son problemas respiratorios. Muchos no son realmente emergencias, ¿no? Pero nosotros vamos a dedicarnos a ver lo que son realmente emergencias respiratorias. Así que vamos a ver este tema, es el más común, todos vamos a ver problemas respiratorios y todos vamos a tener también que atender a familiares o cercanos de alguna manera, darles algunas indicaciones, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de niños van a presentar infecciones respiratorias entre 6 a 8 veces por año, lo que significa los primeros 3 años de vida. Lo que significa que aproximadamente cada mes y medio o 2 meses van a tener una infección respiratoria y no significa que sean enfermizos, que estén débiles, que haya inmunosupresión, así que usted tiene que calmar a la gente, que se refiere a cada rato, bueno, ¿cuántas veces al año y al mes, qué sé yo, ¿no? Y van controlando con eso la frecuencia normal de presentaciones. Obviamente que estas presentaciones se refieren a presentaciones leves, quizás moderadas, ¿no? No estamos hablando de 6 neumonías al año, ni de 3 neumonías al año, ni de 1 o 2 neumonías al año. Son infecciones respiratorias altas, leves, que generalmente dan un poco de temperatura quizás, o no, y que pasan espontáneamente sin mayor medicación, ¿no? En emergencia, por supuesto, es la causa más común, pero también cuando se complican, como ya se ha visto, es la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio en niños, ¿no? Una cosa a recordar importantemente es que las emergencias respiratorias, en la inmensa mayoría, no se necesita tomar radiografías ni análisis, así que no inviertan dinero que no es suyo, por último, para averiguar qué está pasando, a menos que se estime pertinente. Y ahí viene la clínica y la valoración y el juicio clínico que debemos tener. Dentro de ellos, los virus son el principal desencadenante, ¿no? Causal de las emergencias respiratorias, ¿no? Estos son, como ustedes pueden ver ahí, quizás el más frecuente, los más frecuentes son el virus sincicial y el rinovirus, ¿no? Después más abajo vienen el parainfluenza, la gripe, y bueno, ahora el coronavirus, como ya todos sabemos, pues es un proceso epidémico, no es un proceso, como se llama, cuando está en estado estable, no es un estado permanente, ¿no? Es un estado epidémico que después va a bajar, Dios mediante, como esperamos, a niveles basales. Vamos a ver un par de casos para que ustedes se den cuenta de más o menos a qué cosas nos podemos estar sometiendo o exponiendo los médicos o los pediatras que tenemos emergencias pediátricas, con el juicio clínico que debe haber. Es un niño de 11 meses, previamente sano, estaba con la niñera y la niñera lo deja un momento para salir de un cuarto al otro, no sabíamos por qué, si se fue al baño un momento o se fue a la cocina, qué sé yo. Sale, cuando regresa al cuarto, que dice que fue solamente unos, no sé, no dice precisamente, fue un momentito, dijo. Lo ve con un lapicero en su boca, ¿no? Se lo quita, asustada la niñera, pero lo ve al lapicero completo, ¿no? No lo ve con problema. No ve que le falta la tapa, nada, está viendo que todo está entero. Pero más tarde, unas horas más tarde del mismo día, el niño desarrolla dificultad respiratoria súbita. En la emergencia se le observa con fiebre, hay respiración ruidosa, babeo,
La frecuencia respiratoria está en 32 por minuto. Es una, respuesta, una frecuencia casi normal para esa edad, una frecuencia cardíaca de 160, que sí está un poco elevada, pero satura bien en aire ambiente, 99% sin oxígeno, o sea que está muy bien. Es sin oxígeno adicional, ¿no? No hay lesiones en la boca y la ejecución es normal. ¿Alguien quiere hacer alguna aproximación? ¿Qué cosa pensaría qué posibilidades tendría acá y qué cosa haría? Digamos, a ver, de los alumnos que que puedo recordar, Leslie, ¿estás por ahí? Leslie Andia, ¿se encuentra? Leslie no se ha unido todavía, ¿no? Ahí estamos. No estamos. Bueno, veamos con Ariana. Ariana se encuentra. Buenos días, doctor. Ya no sé ni con quién hablo. Ariana, doctor. Ariana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Alguna posibilidades diagnósticas que quisieras adelantar? Bueno, como lo relata al inicio, pensaría primero un cuerpo extraño, ¿no? Claro. Porque es súbito. Sí, sí, correcto. Muy bien. ¿Alguna cosa que harías en ese momento? Bueno, a ver qué tiene radiografía, o sea, primero para buscar en qué zona está. Y bueno, parece que todavía no hay alteraciones. Ay, tal vez oxígeno, doctor. Oxígeno, sí. No te escuché si le ibas a solicitar a un análisis, a una prueba, un examen auxiliar o ninguno. Sí, radiografía. ¿Radiografía de qué? De cuello, anteroposterior y lateral, ¿no? Una radiografía de cuello anteroposterior y lateral. Pensando en cuerpo extraño, ¿no? Sí. Está muy bien. Solamente tener en cuenta de que sí, parece sensato. ¿Cuál sería el cuerpo extraño que se haya ingerido, ¿no? O sea, por la vía aérea. Porque aparentemente no hay nada, pero claro, lo dejó solo y comenzó con un lapicero. De repente se salió algo del lapicero, pero la chica dice que está intacto el lapicero, no parece haber problema. Bueno, retoma lo que tú dices, ¿no? La radiografía de tórax y la radiografía de cuello. Tú mismo, Ariana, que ya has solicitado la prueba, ¿qué ves? Por su caso, Wendy, tú me vas a ayudar a ir seleccionando las víctimas de las preguntas, porque ya va a llegar un momento que yo ya no recuerde de este grupo quiénes son, entonces se me va a agotar, ¿no? Quizás voy a comenzar con los últimos, porque son los últimos alumnos que he tenido, pero después ya los anteriores probablemente, y me van a disculpar que se me pase. Dinos, Leslie, perdón, Ariana. Bueno, esta radiografía, la derecha, no la izquierda, perdón, no se ve bien las costillas, ¿no? Las intercostales, diría que está bien tomada, ¿no? Y está casi horizontalizada, ¿no? No mucho, más o menos. No se ve muy bien la parte de la tráquea, en realidad. Está un poco opaco. No lo veo muy bien. Así que está. Y en el lateral, bueno, no pareciera que hubiese nada, en realidad. No.
Ok, gracias, Ariana. Solamente que la tráquea se ve acá, ¿no? O sea, no es una placa muy penetrada como para ver tráquea, pero tú ves acá la tráquea, está acá al centro, se ve esta cosa más oscura que lo rodea, que es el mediastino. Se ve parte del bronquio izquierdo y el inicio del bronquio derecho. Pues se ve la tráquea, ¿no? La pregunta clave acá, Ariana, ¿ves cuerpo extraño o no? No, doctor, parece que no. Muy bien. Efectivamente, no se ve cuerpo extraño, fue lo mismo que dijeron los pediatras de emergencia. Y la hospitalizan como para mirarla, pues, porque, bueno, había un poco de dificultad respiratorio. Pero, sin embargo, en las siguientes horas, el niño empeora con la dificultad respiratoria, ahí aparece babeo y aparece estridor, ¿no? Que ya es más notorio. La frecuencia respiratoria sube, recuerda que está en 32 a 45 y la frecuencia cardíaca de 160 pasa a 168 y la saturación, claro, satura 100%, pero ahora con oxígeno, ya le han dado oxígeno, entonces con eso satura 100% de oxígeno. Hay aleteo nasal, tirajes, cuando se agita y llora, el niño baja la saturación hasta 80% en ese momento, ¿no? Y nota un aumento del volumen en el cuello. Le hace una gasometría normal y bueno, le oxija, ya pues dice, caramba, ¿qué es esto, no? Entonces le colocan oxígeno, antibióticos intravenoso, por Dios, para saber cualquier cosa, y dexametasona también, ¿no? O sea, es un reflejo instintivo clásico de muchos de nosotros en emergencia, un UCI. Y si no sabemos exactamente qué cosa tiene, bueno, un antibiótico por si acaso y un corticoide para desinflamar. Es característico, ¿no? Pero la verdad que no estamos sabiendo qué cosa estamos tratando. Muy bien, esto es lo que sucede en las siguientes horas. Al día siguiente de su hospitalización, la temperatura sube. Aparentemente estaba bien indicado el antibiótico, 38,9, hay quejido. Aparece ya una taquicardia más notable, de 160 pasa a 190 y la frecuencia respiratoria pasa a 40 por minuto. Bueno, está por ahí. Hay notable aparición de sibilancia, fase expiratoria se incrementa, hay somnolencia por parte del niño. Inicia entonces salbutamol por la sibilancia, serenalina también por nebulización. Porque piensan, bueno, de repente es un virus que está comenzando y ya ha coincidido con esta cuestión que dice la empleada, la nana, y hay posible espasmo viral. Le hacen otro AGA, también normal, no hay ningún problema con el AGA. Y al siguiente día está incluso peor, hay una respiración más ruidosa, y ya en el cuello, que había aumento de volumen el día anterior, la noche anterior, aparece incluso con eritema, ¿no? PCR, que estaba en 10,5, sube notablemente a 63. Bueno, acá ya para estar haciéndolo un poco más rápido el asunto, ya pues obviamente la evolución del niño pues ha sido malísima, ¿no? O sea, ingresa con una cosa más o menos sencilla aparentemente para observar y va apareciendo cada vez más problemas hasta llegar a este estado donde ya en el cuello hay algo que uno ya le llama la atención, incluso un PCR notablemente incrementado, claro, un proceso inflamatorio notable también, ¿no? Y esas espasmos, qué sé yo. Bueno, miren, acá, cuando ustedes han visto la radiografía, efectivamente, si ustedes hacen un diagnóstico de cuerpo extraño, le piden la radiografía para cuerpo extraño y miran las placas para ver solo cuerpo extraño, ahí tienen una deficiencia. Ustedes piden la radiografía para descartar cuerpo extraño, lo cual está muy bien. Pero cuando tengan una radiografía, cuando tengan una imagen, cuando tengan un análisis, evalúenlo en su contexto. Primero evalúen el resultado del papel, los números o las imágenes. Evalúen eso y luego lo llevan al contexto clínico del paciente. ¿Hace unión o no hace unión? Entonces puede ser que sí, puede ser que no. Si no la hace, hay que buscar. ¿Será del paciente? ¿Será de que yo le he hecho un diagnóstico correcto clínicamente? Etcétera, etcétera. Ahí a uno se le da la adquisición clínica. Entonces, en este caso, bueno, lo que hicieron los médicos acá a la hora de revisar el caso es revisaron las radiografías. Ariana, te doy la oportunidad de resarcirte. ¿Ves algo ahí raro? En la anteroposterior hay como una imagen como que radiolúcida, ¿no? Y alrededor todo está radiopaco. Es ¿En casi dónde? insignificante. ¿En En la dónde? zona del cuello, en la zona superior, ¿no? Casi donde está la laringe. En la radiografía de cuello, ¿te refieres? ¿O en la Sí, radiografía? en la izquierda, ¿no?
Isquio anteroposterior. Claro, ¿qué cosa hay ahí dices? ¿Una imagen radiolúcida en dónde? Sí, en la zona del cuello. Es pequeña. ¿Por acá? Ajá, vertical está. ¿Vertical? Bueno, más o menos. Sí. Más o menos lo que veo. Acá es un poco dudoso, diría yo, ¿ah? Pero lo que puedes notar, si tú miras bien, mira bien, y miras el pulmón, yo la verdad que el pulmón no veo nada, los diafragmas están por ahí, se ven perfectos, el corazón está más o menos decente para un niño de esa edad. No, no, yo no veo ningún problema por acá. Pero si yo comparo esta zona, Ariana, con esta zona, Ariana y todos ustedes, ¿no? ¿Hay alguna diferencia? Ariana. Sí, parece que la distancia es más estrecha en la zona de mi cuerpo derecho que de mi cuerpo izquierdo, ¿no? Sí, no te capto muy bien, pero lo que se ve acá claramente es el panículo adiposo, con el músculo que está acá, que separa de la grasa, la piel y subcutáneo. Pero acá hay algo más. Acá hay unas imágenes que son aéreas en esta zona. ¿Qué nos dice esto? ¿Sabes qué es esto? No, doctor, no sé. Ok, si ves una imagen aérea en zonas donde no deben estar, dice, pues ese es aire. Pues aire, ¿en dónde? En el tejido subcutáneo, ¿no? Eso es lo que puede decir. Claro, la mayoría vamos a ir a ver solamente el pulmón, el corazón, las costillas, la tráquea, qué sé yo, y el cuello, lo que nos llama la atención por el cuadro clínico. Y esto puede pasar desapercibido, de hecho lo pasó desapercibido. Y si vamos a lo que es la radiografía de cuello, esta es una radiografía normal de cuello también, ¿no? Ustedes pueden ver acá, está la columna, está el tejido celular, acá está la parte de piel superficial, que es un poco menos densa, y acá está la tráquea, que se ve hacia arriba, ¿no? La zona de la epiglotis casi que no se ve muy bien. Acá está la lengua, esta es la lengua, maxilar inferior, y luego esta es la zona de la hipofaringe. Por acá se ve celular subcutáneo, por adelante también celular subcutáneo, y es una radiografía normal de cuello. Estas son unas estructuras normales de la tráquea y los alrededores. En esta radiografía, que es la que vimos hace un momento, hay una notable diferencia. ¿Dónde está la tráquea? Yo puedo adivinar que está acá, ¿no? Que es esta zona de acá. Y acá arriba, y acá abajo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa no es una tráquea, ¿son 3 tráqueas? No puede ser, pues no es cierto, hay algo raro ahí. Entonces, ¿esto qué significa? Si yo auno esta imagen, que son vías, zonas aéreas donde no debería haber, y esta imagen, que es otra zona aérea donde no debería haber, bueno, ya tengo una idea de qué cosa puede estar pasando, ¿no? Probablemente este chiquito lo que ha tenido es una lesión a nivel de tráquea. Una lesión a nivel de tráquea, lo que pasa es que los niños, recuerden ustedes, a los 11 meses no pueden gobernar bien sus movimientos. Pueden coger, hacer una pinza, grosero, fin, están en la edad intermedia, cogen el lapicero, que es un objeto semipuntiagudo, se lo llevan a la boca porque todo lo exploran con la boca, como ustedes verán con sus nietos, sobrinos, bueno, sus sobrinos, sus hijos si los tienen, y se lo van a llevar a la boca y lo pueden hacer bruscamente y lesionar la zona de la tráquea o la zona de la hipofaringe posterior muy cercana a la vía aérea, y eso producir lo que ha pasado con este niño, que es una lesión de vía aérea superior con perforación del ataque que tuvo que ser intervenido posteriormente, ¿no? Y por eso todo ese hinchazón de cuello que tenía todo el niño con eritema de cuello era un enfisema subcutáneo. No bastaba más que tocarlo, apretarlo y darse cuenta que era un enfisema subcutáneo, ¿no? Eso es con un examen clínico sencillo y con eso le toman la placa o revisan la placa anterior y ya está, ¿no? O sea que en este caso nos enseña primero que si ustedes piensan correctamente que hay un cuerpo extraño, en primer lugar, no todo cuerpo extraño aparece en la radiografía. O sea, no la descarta, ¿no? No se descarta la lesión por cuerpo extraño cuando existe una radiografía que no muestra cuerpo extraño. Puede ser de que ese cuerpo extraño sea de plástico y no salga en la placa, no sea radiopaco. Ahí habría que tomar una tomografía en todo caso.
Una taquicardia siempre es importante. En este caso, ¿por qué apareció la taquicardia? Y no sabíamos muy bien por qué. Y ese es un dato importantísimo para tener en cuenta que algo está sucediendo, ¿no? Las radiografías, no se olviden, ya hemos hablado de esto y bueno, a unos conceptos más que ya son más adelante. Un segundo caso. Mujer de 1 año 8 meses, tiene 6 semanas, no 6 días, sino 6 semanas resfriada con rinorrea, ¿no? Y hace 3 semanas la rinorrea se vuelve amarilla, con amoxicilina le dan y no toma bien los líquidos. No hay fiebre, estatura normal, la frecuencia respiratoria está en 28, normal, la frecuencia cardíaca 168, sí está un poco acelerada. Adenopatía cervical moderada, amígdalas aumentadas de volumen, y la radiografía de tórax es normal. En la reevaluación que hacen, la ven todavía taquicárdica, llama la atención, la frecuencia respiratoria y saturación normal, persisten normales, no hay fiebre, la respiración no tan ruidosa, así la definen, ¿no? Ruidosa. Entonces un hemograma, le toman 16.000, PCR 2.8, ligeramente elevado. Bueno, no se sabe lo que es, algo está pasando, parece un proceso que quiere infectarse, leve, moderado, pero se lo hospitalizan. Se lo hospitaliza y lo que notan es que la niña tiene, niña tiene una respiración estertorosa. Hay rinorrea amarilla, todavía persiste, que recordemos que son como 3 semanas. Y adopta la posición de olfateo. La posición de olfateo es esta, ¿no? Es como que uno quiere oler. Tú estás en tu sala y de repente entras a la cocina y tienes hambre y comienzas a levantar un poquito la cabeza, extiendes un poquito la cabeza para oler. Esa es la posición de olfateo. Esa posición de olfateo se hace espontáneamente por un niño para alinear las vías aéreas superiores y permitir una mejor respiración. O sea, cuando uno observa esto en un niño que lo hace espontáneamente, no porque esté oliendo nada o queriendo oler algo, es porque algo está sucediendo a nivel de vía aérea superior, ¿no? Hay adenopatía cervical, amígdalas las notan muy, muy cercanas unas a otras, se juntan, casi se besan, como decimos, y piensan por eso en una mononucleosis infecciosa que sale el test negativo, ¿no? La chica persiste mal, no ya deja de examinar bien la garganta, pero a la hora que se le ve, hay una juntada de amígdalas, ¿no? Como menciona en la historia. Aumenta el volumen de la región submandibular, muy grande, se hincha más, y sigue con respiración estertorosa. Para ir acelerando, lo que le toma es una placa para ir, ya no les decía, hacer un reto, pero ahí nomás, y sale esta imagen que ya algunos de ustedes pueden identificar como que es un absceso retrofaríngeo, ¿no? Que es característico, bueno, no es característico, pero es frecuente en pacientes que tienen ya un poquito más de tiempo de enfermedad, ¿no? Con un proceso infeccioso que no ha sido controlado y probablemente se alojó allí en la zona retrofaringea y ha ido colocándose un absceso. Este es otro aspecto quirúrgico del asunto. El aspecto clave de los ruidos, el estridor lo conocen ustedes porque el estridor se ve pues, en la laringotraqueitis, por ejemplo, o cuerpo extraño, ¿no? El estertor es otro tipo de ruido que se produce no en la tráquea, ni en el espacio periglótico, sino en la zona nasofaringea. Esa es la zona donde se coloca el ruido del estertor, ¿no? Es un ruido más bajo que el estridor. El estridor es un poco más alto usualmente, también hay ronquidos, pero más bajo, este es usualmente más bajo y solamente es inspiratorio. El estridor también es usualmente inspiratorio, pero puede ser inspiratorio y expiratorio. Entonces, si es inspiratorio y expiratorio, ya ustedes la localización la tienen por acá y van descartando lo que es el estertor, que tiene algún tipo de connotación diferente clínica, ¿no? Ronquera es característica por la zona donde está alterado el estridor, mientras que acá no hay ronquera. Y esto es un dato interesante porque si bien la tos es tipo ladrido en el caso de la laringotraqueitis o problemas de tipo de obstrucción de vía aérea superior, el llanto, no se modifica mucho. Acá el llanto es como si tuviera un mufle, ¿no? Está amortiguado el llanto, efectivamente no se siente bien, como si estuviera detenido el sonido, ¿no? Bueno, eso lo tenían que ver. Ya terminó siendo intubada la chiquita para una vía, por vía aérea difícil. Bueno, siempre ojo con la taquicardia, que es un tema, y recordar la diferencia entre estridor
perdón, estridor y estertor. Acá, a ver, Frederick Amoretti. ¿Está ahí? Bueno, me voy a lo seguro. Wendy, ¿tienes tú esa imagen que ves? Wendy. ¿Me pueden confirmar si estoy solo o estoy con ustedes? Wendy. Doctor, sí. ¿Se muto? Sí, doctora, sí le escucho. A ver, Wendy, dime, ¿qué dicen en esa placa? ¿A dónde se habrán ido ustedes en esta? Eh, bueno, veo que la tráquea está lateralizada, ¿no? Hacia, hacia la izquierda. No me la describas, dame tu diagnóstico ahí. Ahí. Mm, Muy bien, muchas gracias, Wendy. Profuso. Sigue por ahí nomás. Victoria, Milexi. ¿Está Milexi? Wendy, ¿cuántos asistentes hay ahorita en la clase? 26, doctor. 26. Sí. Ya, pero no, Wendy, que están marcando ahí. Pero cuando están acá mirando la computadora, porque no sé dónde estarán los 26, excepto tú y yo en este momento. A ver, ¿quién más está? Para irlo sabiendo, porque ya estoy preguntando ya, por lo menos Leslie no se encuentra, Frederick tampoco se encuentra, llevan dos, Victoria tampoco se encuentra. ¿Quién más se puede encontrar ahí? Ah, está Gómez, Fabián, Aquino, Ambrosio, Caro, Cornejo. Ya, a ver, Fabián. Fabián. Doctor, ¿usted le hace? Ya, no, Fabián. Miren ustedes, eso sí tienen que aprender a ver una placa como esta, no puede pasársele. Ustedes tienen, estos son reflectoras, pero acá tienen emitoras derecho y emitoras izquierdo, ¿no? Acá ven el emitoras izquierdo, ven unas imágenes de pulmón y ven como sucio, ¿no? O sea, ven como que está ahí algo blanquito, que está entre... Que esa fue la trama vascular, los bronquios que se ven, ¿no? Que hay un poco de secreciones en intersticio, se ve acá. Acá se ve otra cosa más fea, pero acá se ve algo de lo que es el tejido pulmonar. ¿Estamos? Y en el derecho, ¿qué cosa hay? No hay nada. Acá no hay tejido pulmonar. Esto que yo veo acá, que es el pulmón normal, no veo acá. Acá veo puro aire. Esta parte que está entre las costillas, entre esta zona de acá, no hay trama vascular, no hay trama ni vascular, ni bronquial, ni nada. Igual acá, es casi igual que el aire que está afuera. Esto es un neumotórax. Es neumotórax. Ustedes no pueden dejar de reconocer una placa de un neumotórax, ¿eh? Porque es una emergencia. Y el tratamiento es drenaje, o sea que no pueden dejar pasarlo. Esta es un neumotórax. Acá está el muñón del pulmón que se ha apretado por el aire libre acá en el espacio interpleural y bueno, está desplazando el mediastino primero, que es la tráquea acá, y todo el mediastino hacia el lado izquierdo, por eso lo aprieta. Y claro, produce atelectasia
del lado izquierdo, sobre todo en la parte basal, pero no es que sea la atelectasia el componente primario, sino que esto está empujando y produciendo una atelectasia por compresión del lado contralateral, ¿no? Bueno, eso es neumotoras. Esto que parecen neumotoras no es neumotoras, porque a diferencia, y ahí vienen ustedes lo que tienen que diferenciar entre una radiografía y otra, es que aquí hay un muñón pulmonar, ¿no? Se ve prácticamente el muñón pulmonar, el pulmón colapsado. Acá no hay muñón pulmonar, acá hay una atelectasia basal derecha. Este es otro tipo de imagen que, si bien es puro aire, no hay pulmón, a diferencia del lado izquierdo, y si mezcla un neumotórax, y de hecho confunde, esto es otro tipo de patología que no se debe drenar, que es un enfisema lobar congénito, es un lóbulo total del pulmón que se ha inflado tanto que aprieta, en este caso, al lóbulo inferior. Y lo que da el diagnóstico diferencial es este muñón del lóbulo inferior derecho, que está colapsado. Solamente el lóbulo inferior derecho, no del pulmón, como sucede en lo que hemos visto acá, que sí es un muñón del pulmón, ¿no? Bueno, lo que queremos es evitar a esto, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos, ya fue 8:30. Vamos a ver algunas de las enfermedades respiratorias más comunes, y lo que se trata es que nosotros estemos alertas, porque ustedes ya han hecho estas clases de asma, de bronquiolitis, de croup. Se trata básicamente ver rápidamente lo que son la parte clínica de todo este tema, pero sobre todo ver cuándo estas condiciones podrían llegar a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Cuándo detectar la diferencia entre lo que es una dificultad respiratoria y una insuficiencia respiratoria. Y para eso debemos recordar que el pulmón tiene dos funciones primordiales. Una que son, o sea, se hacen simultáneamente y no se divide, pues no, el pulmón no dice ahora voy a ventilar, después voy a oxigenar. No, lo hace todo junto, pero nosotros tenemos la obligación de reconocer, porque las patologías que llevan a un aspecto deficiente o a otro aspecto deficiente van a variar. La ventilación es una función. Eso significa, y tiene que ver con el CO2, con cuánto puedo eliminar yo de CO2, ¿no? Integro el CO2, saco el CO2 de mi cuerpo, lo boto y respiro para ir limpiando ese CO2 que todo el tiempo va produciendo los desechos de los productos metabólicos del metabolismo celular. Entonces, para botar el CO2 necesito ventilar bien. Y por supuesto necesito todas estas condiciones que dice acá, ¿no? La vía aérea libre, que los músculos respiratorios estén normales y fuertes, porque un paciente, por ejemplo, con un Guillain-Barré, con una miastenia gravis, con una poliomielitis, todos estos son pacientes que no tienen fuerza muscular y van a ser una deficiencia ventilatoria, no oxigenatoria. Así que esto, el aspecto ventilatorio puede verse deteriorado por la vía aérea, claro, pero también por alteraciones de los músculos respiratorios o por problemas neurológicos centrales, ¿no? Como este de acá, que digamos no tengo buen esfuerzo respiratorio, o en lugar de respirar 25 respiraciones por minuto solamente hago 8 o 7, entonces no puedo botar todo el CO2 que debo botar, ¿no? En fin, estas son las condiciones para la ventilación. Más bien la oxigenación quizás sea un poco aparentemente más complejo, ¿no? Porque ahí tenemos que ver lo que es la perfusión pulmonar, porque si al alveolo no le llega sangre no puede hacer el intercambio de gases, no puede oxigenar, ¿no? Entonces tiene que ventilar, pero también tiene que perfundir, o sea, ventilación, perfusión. Entonces hay que ver si la cantidad de sangre pulmonar es adecuada. Y este es uno de los problemas que sucede actualmente con el SARS, ¿no? Con el coronavirus, de que puede producir coagulación a nivel pulmonar y producir ciertos embolismos pulmonares que impiden la buena ventilación del paciente. Bueno, pero sucede también en otras patologías. Así que podemos tener problemas con el flujo pulmonar, podemos tener problemas con la ventilación pulmonar, como es el caso de neumonía, edema pulmonar, etcétera. O también tener problemas cardíacos que no permiten una buena oxigenación, intercambio de gases. Y si uno puede hacer una revisión de todas las posibilidades de evaluación en la vía aérea, uno puede más o menos hacer una tentativa de aproximación cuán cerca estoy yo de una insuficiencia respiratoria, ¿no? O cuán lejos estoy. Y si evalúo la vía aérea, la frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio, etcétera, todo lo que están viendo ustedes acá,
van a darse cuenta de que efectivamente sí, si yo veo que una vía aérea obstruida, pues obviamente la posibilidad de falla respiratoria ya es más notable. Si la frecuencia respiratoria es baja, entonces también es un riesgo. O sea, el extremo es el apnea, ¿no? O sea, no respira. Entonces, si no respira, como en fuerza respiratoria, entonces ya estamos hablando de un extremo de frecuencia respiratoria baja. Eso es una insuficiencia respiratoria sí o sí. Toda apnea es una insuficiencia respiratoria, por definición. Y todos estos datos que ustedes pueden ver que son ya los extremos, ¿no? La cianosis ya no responde, hay bradicardia, cuando inicialmente hay taquicardia, ¿no? Todo esto son condiciones que nos van a diferenciar. Nosotros usualmente vemos este problema de dificultad respiratoria en las emergencias. Esto es lo que tenemos que evitar y estar alertas en qué momento intervenir apropiadamente para evitar que llegue a este estado, ¿no? Hacer todo lo posible por nuestro lado. Vamos a ver, los niños tienen algunas características. Yo no voy a insistir en esto esta vez. No es solamente la parte anatómica, sino es también parte fisiológica. O sea, sí, los niños son más chiquitos y la vía aérea también es más chiquita y los pulmones son más pequeños, los músculos son más débiles. Hay consideraciones también de tipo anatómico y fisiológico característico de niños que no es menester verlos en esta mañana, ¿no? En esta hora que tenemos. Las 4 emergencias respiratorias más importantes que vemos en pediatría son estas 4, ¿no? Asma, croup, bronquiolitis y neumonía, de las cuales voy a tocar muy poco el resto porque creo que ya lo han visto ustedes, sobre todo bronquiolitis y neumonía. Vamos a pasar muy rápidamente, solamente el asma sí siendo una enfermedad tan frecuente, tan importante entre nosotros. Recuerden que tenemos de 10 a 20% en la población general tiene asma de algún grado. Entonces vemos mucha asma, ¿no? Dentro de los niños, que es una población también vulnerable. La agudización del asma, o sea, cuando hay un paciente que ya tiene que ser atendido por emergencia o de alguna intervención médica, se define como tal, según las características de los guías, ¿no? Es un deterioro en su componente respiratorio que origina un riesgo en la salud o sufrimiento que requiere evaluación médica, o sea, tiene que llamar a un médico o tratamiento con corticoides sistémicos. Recuerden ustedes que muchos asmáticos están en su casa y hay los adolescentes incluso ya se manejan casi solos o quieren hacerlo solos, entonces se aplican más inhaladores y ya con eso calman y ya está, ¿no? Y pueden seguir. Pero ya si no siguen, tienen que llamar al médico y ahí ya se cataloga el concepto de asma agudo, ¿no? Y requiere usualmente la intervención con corticoides sistémicos, ¿no? Usualmente, aunque no siempre, pero usualmente. Hay varios signos que nos alertan cuando comienza un deterioro, sobre todo es cuando ya el ejercicio ya no se tolera igual que antes, eso lo sabe el mismo paciente. Entonces, claro, cuando es un pequeño de 3, 4, 5 años es un poco más difícil, pero sí se puede notar, los padres lo pueden notar, ¿no? Así que sí, uno puede ver, y por supuesto si uno ya sabe que debe colocarse tantas inhalaciones, de repente tiene que usar más inhalaciones porque no responde al tratamiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en un manejo según las últimas guías aparecidas en el contexto de GINA, que ustedes también deben tenerlo, creo que está en las sílabos también, la referencia esta de GINA 2018, que es las siglas de Iniciativa Global para el Manejo de Asma, ¿no? O para la evaluación del asma. Bueno, ustedes tienen 2 ambientes donde manejarse, en la casa o en el hogar. No todos los niños que agudizan su asma tienen que estar yendo al hospital, que sobrecargan los servicios de emergencia. Así que ustedes muy bien pueden ayudar a evitar que haya tanta gente en emergencia. Y no digo solamente por ahora en esta epidemia, sino en general. Evitar tanta congestión de las emergencias, tratando de manejarlo solamente en casa, porque muchos pacientes asmáticos pueden manejarse perfectamente en casa. ¿Qué pasa con los asmáticos? Hay signologías que ustedes pueden o tener examinando al paciente, ¿no? O por lo menos ir preguntando, ¿no? A ver si saben los padres. Y digamos que si hay 2 grados, entre moderado y severo, el leve no se considera como una agudización, eso se pasa hasta casi solo. Pero digamos que si el paciente tiene una conciencia mantenida, no es severa.
Si tiene un saturado de oxígeno, y bueno, gracias a Dios ahora básicamente con esta epidemia todo el mundo lo tiene, si tiene una saturación normal, digamos, entonces tampoco es severo, ¿no? Más del 95%. Le pueden decir al niño si ya obedece, si tiene 6, 7 años, que hable. El niño, por ejemplo, le pueden decir, mañana voy a ir al colegio porque empiezo mis clases. Entonces el niño repite la frase y dice, mañana voy a ir al colegio porque comienzan mis clases. Y sin embargo, si el niño, en lugar de decir esta frase completa de un solo tirón, puede decir, mañana voy al colegio porque empiezan mis clases. O sea, tiene que tomar aire entre frases, ¿no? O sea, en la frase general la va cortando por palabras o por 2 o 3 palabras. Así que lo hace como cadenas de aminoácidos en lugar de una proteína total. Así que esto es lo que hacen los pacientes que tienen ya un espasmo importante y ya deja de ser un caso moderado para ir pasando en severo. Esto es un dato interesante y claro para que los padres vayan notándolo también en su casa, ¿no? La frecuencia cardíaca también lo pueden tomar en casa, o sea, a los padres se les enseña y ¿cuánto frecuencia tiene? Bueno, en general, ¿no? Eso, como ustedes pueden ver, 100 es un dato para niños que puede ser de cierta edad y de niños más pequeños puede no funcionar. Pero en general, por abajo de 100 consideramos que no hay dificultad, puede ser manejado en casa. Y la sibilancia sí tendríamos que evaluarlo, ¿no? O sea, puede haber y puede no haber sibilancias, pero en fin, ahí está. Así que estos son los signos de una auscultación moderada. Sin embargo, si tiene una connotación de severidad, es con cualquiera, uno solo de estas características hace ya que el paciente sea considerado como un severo, ¿no? Compromiso del sensorio, saturación debajo del 92%, las frases ya no se pueden hablar completas, sino en palabras, la frecuencia cardíaca que va a variar de acuerdo al grupo de etario, más de 200 o más de 180 en 4 a 5 años. Y este tórax quieto, que significa que ya el pecho está tan cerrado que casi no mueve en aire ni en inspiración ni en expiración, o sea, no ventila. Entonces ahí produce una insuficiencia ventilatoria, ¿no? Entonces estos pacientes pueden tener cualquiera de estas características y eso condicionar lo que es la insuficiencia respiratoria pronta. Cualquiera de estos signos, uno solo de ellos, que se presente, y si ustedes lo pueden detectar, sea por teléfono, por comunicación oral o por examen, tienen que llevarlo a ese sí de emergencia al hospital, porque ahí tiene que ser manejado para cualquier eventualidad. Acá manejo en casa, acá manejo en el hospital. En el casa, regresamos a la casa un ratito. Bueno, ustedes, lo clásico es aplicar su salbutamol. Ustedes saben de que eso es el estándar. Para una nebulización se hace 2 disparos cada 20 minutos, aunque en los pacientes conocidos hacemos a veces hasta cada 10 minutos, pero por 1 hora. En este caso son 3 veces y son cada 10 minutos si uno conoce al paciente lo suficiente y puede ser hasta cada 10, 15 minutos, o sea, no 3, sino hasta 6 veces en 1 hora, ¿no? Es una dosis el doble. Entonces, si se requiere ya más de 6 disparos y no recupera, bueno, ya tiene que ir allá a la emergencia, ¿no? Entonces, siempre se aplica, para los niños menores de 5 años se recomienda usar el espaciador, ¿no? Es aerocámara. Estas aerocámaras que pueden ser así, que pueden ser de este tipo, más finas, más delicadas. Pero hay que saber usar la aerocámara. Y ustedes deberían tener una capacitación en lo que es cómo se usa correctamente la aerocámara. Porque es aerocámara con una máscara, es aerocámara con una boquilla. La aerocámara con máscara se usa para niños usualmente de 3, 4 años, ¿no? Pero cuando ya el niño es capaz de abrir la boca, obedecer y cerrar la boca a través de la boquilla, es mejor esto, porque ya impide el escape de aire acá entre la piel y la máscara. Entonces esto es más seguro para que reciban la cantidad de aire que deben recibir. Así que para mayores de 5 años siempre usamos esto, siempre cuando el niño colabore, por supuesto, ¿no? Si es antes, mejor, ¿no? Si no, la máscara, aunque no está deficiente. El otro medicamento que podemos usar es el corticoide, no el inhalado inicialmente en casa, y a veces yo con mis pacientes, a quienes conozco, sí puedo recomendar el uso de un corticoide oral, ¿no? Usualmente por unos 3 días, no se usa más ya,
para poder controlar la agudización. Solamente es de acuerdo al caso, ¿no? Si no cede con los primera hora de tratamiento con el salbutamol, bueno, ya se lo puede hacer un corticoide oral y ver cómo va, dependiendo de cómo esté y la condición del paciente también, ¿no? Así que el corticoide puede ser iniciado en casa, no el inhalado, sino el sistémico, que en este caso sería el oral. Ahora, si esto no funciona o si ya el paciente está en estado severo, como decimos al comienzo, tiene que ir a la zona de urgencias, en los cuales hay que tener 3 objetivos, ¿no? O sea, cuando llega ya al hospital, si ustedes están de guardia, tienen 3 objetivos. Primero, corregir hipoxemia si lo hubiera o prevenirlo. Así que oxígeno, terapia para la gente que viene con dificultad respiratoria inicialmente hasta ver cómo responde. Y ustedes le colocan, sin saber siquiera si así le hayan colocado o no el saturómetro, colóquele primero el oxígeno. Y luego ya van modulando o morigerando el manejo de la oxemia. Hay que revertir la obstrucción de la vía aérea, por supuesto, en un paciente asmático, así que inician con salbutamol, que puede ser en inhalador, como estamos mencionando en casa, o en nebulización, si fuera el caso también. Corticoides es el otro aspecto para desinflamar, ¿no? Si no hay una rápida mejoría con salbutamol, se usa el corticoide, que puede ser endovenoso u oral. O sea, no requiere ser un endovenoso un manejo con corticoide. No tenemos que hincar a todos los niños que llegan a la emergencia con un asma, con un corticoide endovenoso. Por eso solo hecho, ¿no? Puede ser perfectamente oral, así que no hay diferencias mayores en el inicio de acción, en el pico de acción, etc. Farmacológicamente es casi igual, no se gana mucho, ¿no? Entonces, recuerden ustedes los 3 objetivos: oxigenación, broncoespasmo e inflamación son las 3 primeras cosas que uno debe ver. Con oxígeno, usualmente aplicamos cánula nasal, estos de 1 a 4 litros por minuto. La cánula nasal es la clásica, la binasal usualmente. Así, de esta manera se coloca, se fija en la parte de atrás y se puede mantener al niño con un flujo de aire relativamente pequeño. Para lactantes es de 0.5 a 1 y conforme va creciendo en tamaño o en edad se va hasta 4 litros por minuto. En adultos a veces se llega a 6, pero la mayoría ya está 4, máximo 5 litros por minuto nada más. ¿Por qué? Porque este flujo tiene que ir a través de la nariz y ya resulta incómodo, un flujo muy alto, se fastidia. Sería bueno que algún día ustedes se prueben con una cánula a ver cómo lo sienten. También la otra forma de manejarlo es a través de máscara, como esta, o esta de acá. Máscara que puede ya ser manejado con un FiO2 de 0.24 más, ¿no? O sea, si va a dar oxígeno tiene que ser más de 0.21, así que tiene que ser 0.24 o más, que lo podemos manejar con lo que ustedes ya conocen, con la máscara de Venturi, aplicada acá en esta zona, acá en esta zona. Esto ya no funciona porque es como máscara con reservorio, ¿no? La máscara con reservorio que ya da oxigenaciones por arriba del 70-80%. Así que a veces necesitamos dar flujos muy altos de oxígeno. Usualmente los flujos de la cánula son, como decíamos, hasta 4 litros por minuto y los flujos de la máscara son hasta 10 o 15 litros por minuto. Cuando se requiere más cantidad de oxígeno o más flujo de oxígeno, ya usamos lo que es la máscara con reservorio, ¿no? Que tenemos que dar acá se da hasta 15 litros por minuto. Si requiero más, ya uso la cánula de alto flujo que creo que ya ustedes la conocen, y si no vamos a mencionar algo al respecto. El objetivo, esta saturación, 94-98%, que es lo que se recomienda. Y bueno, las dosis ustedes la conocen, como decíamos, puede ser en nebulización o inhalador. Las diferencias casi no existen, hay más bien hay cierta tendencia a usar ahora más inhalador que nebulización, ¿no? O sea, la nebulización se usa solamente en caso de que el niño esté en dificultad extrema para respirar, entonces no coordine bien la inhalación con el inhalador. Pero si él puede coordinar bien, mejor el inhalador. Si no puede coordinar bien o es mucho esfuerzo para el niño aguantar la respiración, como debe aguantarse la respiración con los inhaladores, entonces pasa a nebulización. Entonces se mejora el broncoespasmo y luego ya se irá con el inhalador. Pero para esos casos se usa la nebulización, ¿no? Cuando hay hipoxemia severa y no puede respirar muy bien. El corticoide, bueno, ya la dosis lo saben, prednisona, unos 2 miligramos por kilo, etcétera, etcétera. Y como decíamos, puede ser vía oral o vía endovenosa, es irrelevante, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un estudio en adultos, eso sí, que compara el inhalador de dosis medida, en adultos y en niños también, inhalador de dosis medida
versus, versus lo que es nebulización, ¿no? Y ven ustedes que, digamos que la tendencia es actualmente a usar más por la evidencia buena de que existe el funcionamiento apropiado, pero se usa la cámara más que el nebulizador, ¿no? Hay una serie de ventajas ahí. Pero bueno, en fin, puede usar cualquiera de los dos. De preferencia se está inclinando la balanza hacia la recámara. Un trabajo en el cual ha participado un peruano, que es el doctor Castro, que trabaja fuera del país, pero sí funciona porque compara tratamiento en que es en el inhalador versus nebulización de una combinación de drogas, de salbutamol más hiperatropio, que es otro medicamento que se usa como broncodilatador también, muscarínico, ¿no? Entonces, acá ven ustedes que efectivamente lo que se logra, acá lo que tenemos es la saturación de oxígeno, se logra mejor saturación de oxígeno cuando se usa el inhalador, que está en azul, versus el nebulizador, que está en verde. Entonces, las concentraciones de oxígeno son mejor a partir de los 60 minutos prácticamente en el caso del uso de inhaladores. Por evidencias como esta y muchas otras más, la verdad que la idea es estar usando cada vez más inhaladores. Es más barato y menos riesgo de infección también, ¿no? Hay que siempre evaluar la saturación de oxígeno, y ahora resulta de perogrullo estar diciéndolo, pero hay que resaltarlo siempre. Se le coloca a un paciente de emergencia como un signo vital, ya se le coloca el saturador para poder evaluarlo, ¿no? Lo único que deben tener cuidado ustedes es ver el uso de músculos, pero los tirajes musculares intercostales y sobre todo los supraesternales, ¿no? El supraesternal parece ser un signo importante de peligro de falla respiratoria. Hay que estar vigilando. Los tirajes intercostales no tanto, a menos que sean severos, pero los supraesternales sí parece ser algún tipo de problemática. Si toman una gasometría, siempre desconfíen ustedes de esa gasometría que viene con un CO2 normal. Desconfíen no del resultado de la prueba, sino de la interpretación de la misma, ¿no? Un paciente que viene con dificultad respiratoria y tiene un CO2 normal no es bueno. Se supone que uno que tiene polimnia y tiene dificultad para respirar necesita tener el CO2 bajo porque está respirando más de lo que debe respirar normalmente. Así que el CO2 debería estar bajo por hiperventilación. Si no logra bajarlo, quiere decir que hay una insuficiencia respiratoria en ciernes. Hay que tener cuidado con ese tipo de pacientes, ¿no? O sea, una gasometría con un CO2 normal no significa necesariamente que el paciente esté bien o esté yendo bien. Puede estar empeorando. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo diferenciamos? Clínica. Por supuesto, en la clínica lo observo al paciente, lo examino y veo y decido cómo está, ¿no? Bueno, como siempre van a tener ustedes scores, puntuaciones que le van a ayudar a saber cómo va el paciente, ¿no? O sea, cómo comenzó, en qué puntaje lo ingresé y en qué puntaje está ahora. Y así lo puedo ir siguiendo en las siguientes horas, ¿no? Estas son imágenes muy claras. Aquí en la tortugué, creo que Ariana, con la imagen del primer caso. Pero acá se ve notoriamente, bueno, acá ven ustedes el enfisema subcutáneo muy notable, ¿no? Ustedes le aprietan aquí el cuello o en la parte supraclavicular a este paciente y van a notar toda la crepitación que existe, ¿no? También se ve una zona por acá y obviamente más en el lado izquierdo de este caso, la zona subescapular. También se nota, bueno, acá está la tráquea y acá está la zona mediastínica también, ¿no? Esas columnas de aire que por acá, que también se ve acá y acá lo resaltan con flechas incluso, ¿no? Ustedes ven, esta es la tráquea y esto no es tráquea, ¿no? No es como el chiquito, ese no tiene tres tráqueas, sino esa es una columna de aire por una perforación, por una ruptura de vía aérea en algún sitio que va hacia el mediastino y se nota en el cuello en este caso. Y acá, bueno, hay componentes más importantes, más serios todavía, porque se ve lo que se llama el neumopericardio, ven ustedes el pericardio que separa al corazón mismo con aire, y incluso un neumoperitoneo, ¿no? Que es lo que se ve acá en el lado derecho. O sea, todo esto puede haber en un paciente asmático severo. Así que cuando ustedes tienen un proceso asmático, la mayoría no requiere ninguna radiografía de tórax. Pero si ustedes sospechan de un neumotórax o sienten una crepitación, de inmediato le toman porque no saben si hay un neumotórax o si hay alguna de estas cosas que está también formándose, ¿no? Así que, bueno, el hipatropio decía es un medicamento adicional
coadyuvante al manejo del asma aguda, y moderada y severa. Ahí se utiliza el ipatopio adicionalmente al salbutamol, no solo, sino como salbutamol. Puede ser como inhalador también, ¿no? Tiene su dosificación y sí funciona. O sea, en los casos que son leves en la casa, ustedes solamente con salbutamol llega a la emergencia, o sea, no mejora, entonces le pueden agregar ya con hipatropio las dos cosas juntas para ver cómo responde, cómo sigue, ¿no? En algunos casos ya pasamos a sulfato de magnesio. Este es un estudio a nivel latinoamericano que fue publicado el año pasado, de las diferencias en los manejos que tenemos, ¿no? Bueno, lo han dividido de acuerdo a nuestra zona de Latinoamérica, si es la parte del Atlántico, la parte del Pacífico, bueno, en fin, fuera de ello, importante las cifras totales para nosotros. Lo que más usamos es salbutamol, albuterol, salbutamol y esteroides, ¿no? Obromuro y hipatropio también un poco menos, ¿no? Un poco menos. Y por supuesto, bueno, el antibiótico, minofilina, cada vez se usa menos, y el sulfato de magnesio solamente para los más graves, los que no responden, por eso son de menos utilidad. Así que por acá yo diría que no hay mucha diferencia con lo que sucede en todo el mundo. En donde puede haber diferencia es en el tipo de aplicación de manejo, soporte respiratorio, ¿no? O cánula nasal o máscara de alto flujo, esa con reservorio, máscara de alto flujo, cánula nasal de alto flujo, que es la otra forma que les mencioné, creo que en la primera clase. La presión continua de vías aéreas, el BiPAP, que es un tipo de ventilación no invasiva, con máscara, y la ventilación mecánica invasiva. Miren ustedes que lo que más se está usando actualmente es casi en el 50% de las instituciones estamos usando la cánula nasal de alto flujo. Se ha impuesto. Es una terapia relativamente reciente, ¿no? Pero muy bien, funciona bastante bien para casos de asma. Bronquiolitis está bastante estudiado. Entonces es lo que más está estudiando, está trabajando, que pudiera ayudar en lugar de la cánula nasal sola. Entonces ya cánula nasal sola, como ustedes pueden ver, casi nadie. Sin embargo, la cánula nasal de alto flujo es bastante más usada. Igual, lo que sigue es el BiPAP, que es una ventilación invasiva ya. Pero ya es un manejo ya en cuidados intensivos. Yo creo que acá lo vamos a ir dejando. No sé si CRUP, rápidamente nomás, es una enfermedad sobre todo en los primeros 3 años de vida. Es una radiografía con el signo del lápiz, como ustedes pueden ver, parece un lápiz, semeja a un lápiz por la estrechez de la vía aérea acá. La tos es como un ladrido, es un perro, aparentemente un perro, y la mayoría es de curso benigno, no va asociado a problemas de tipo tóxicos usualmente. No tiene ninguna apariencia tóxica, como decíamos, y usualmente es por arriba de los 6 meses, no se ve antes de los 6 meses. Es raro que existe una CRUP por abajo de los 6 meses, ¿no? Y ahí habría que pensar en otra cosa. Y perdón, otra vez el decano me llama cada vez que estamos en clase. Un segundito. Carlos, estoy terminando una clase, te llamo en 15, 20 minutos, ¿ya? Te llamo, ya. Entonces esta es, bueno, la ley de Pusier, que tiene que ver con la resistencia, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de la ley de Pusier para nosotros? Que la resistencia al paso del aire tiene que ver con la cuarta potencia de radio. O sea, claro, esta es una vía aérea de un adulto, esta es una vía aérea de un niño, ¿no? Y ahí nomás hay una desventaja enorme, porque la resistencia que hace es inversamente proporcional al radio, ¿no? O sea, a mayor radio, menor resistencia, a menor radio, mayor resistencia. O sea que la vía aérea de un niño va a tener mayor resistencia al flujo de aire, para que pase el aire, ¿no? Para que entre o para que salga. Ahora, no es así tan sencillo, no es lineal, es a la cuarta potencia, o sea que mientras más baja el radio, la posibilidad de incremento es notablemente mayor, potencialmente mayor en el niño, o cualquier edema. Ustedes imagínense un edema de 1 milímetro acá, claro, produce una obstrucción. Un edema de 1 milímetro acá produce una obstrucción 16 veces mayor en forma relativa. Esa es la desventaja de los niños, ¿no? Por eso es que el CRUP es una enfermedad básicamente infantil, más que de un adulto, ¿no? Bueno, puede ser leve, moderada o severa. La diferencia es el sensorio, primeramente acá, ese es el severo, y el moderado no tiene un problema de sensorio, pero sí la dificultad respiratoria es importante, y ya el estridor es aún en reposo. Entonces esa es la forma como ustedes pueden detectar la diferencia entre un leve, moderado o severo, que sirve básicamente para saber qué hacer en ese momento, pero no para saber si es que le doy un tratamiento con corticoide o no. Porque el tratamiento con corticoide es para cualquiera de los tres, incluso para el leve. Pero sí, bueno, puede servir para saber qué hacer y cómo evaluar al niño.
Ya en la emergencia, bueno, veremos la vía aérea, qué tan serio está. Hay que dar un ambiente de tranquilidad al paciente porque justamente también tiene que ver con el flujo de aire. Mientras más rápido pasa el aire, o sea, mientras más intranquilo esté el niño, mientras más lloroso esté el niño, hay mayor resistencia al flujo de aire también, ¿no? Corticoide, como digo, es a cualquier grado de severidad. La dexametasona es el más barato y el más usado. O puede ser adrenalina nebulizada, que no tiene que ser la racémica, puede ser perfectamente la adrenalina que tenemos común y corriente, la levógira, ¿no? Son 5 ampollas, en una 10 o 15 mililitros, se nebuliza cada 15 minutos y hay que ver, ¿no? Una sola nebulizada, a veces 2 nebulizadas puede ser. Bueno, hay varios diferenciales, ya hemos visto sobre absceso rotofaringia, pero esta es una epiglotitis que ya casi no vemos, ¿no? Esta, por ejemplo, es un dedo, signo del dedo gordo, ¿no? Todos tenemos un dedo gordo parecido, si lo miramos. Este es la epiglotis normal, y señores, cuando ustedes aprendan a intubar o quieran intubar o crean que van a intubar, con el laringoscopio tienen que colocar la pala acá arriba. Esta es la epiglotis, la lámina superior de la epiglotis. El paciente está boca arriba, por si acaso, está echado, ¿no? Yo estoy en la cabeza. Entonces, la lengua estaría por acá. Entonces, yo pongo la pala del laringoscopio, lo levanto acá, entre la epiglotis y la base de la lengua, levanto y así se va a levantar la epiglotis. Entonces, la epiglotis me va a permitir ver qué cosa. La entrada a la tráquea. Esto que está acá, esto que estoy señalando con la flechita, son las cuerdas vocales, ¿no? Son los pliegues aritenoepiglóticos. Cuando ustedes quieren colocar el tubo endotraqueal, acá es el tubo. Si ustedes no ven esto, no van a intubar, no si no tienen experiencia. Así que tienen que levantar la base de la lengua, mirar esta parte del epiglotis y ver este huequito, este espacio, y allí colocan, mirando, colocan el tubo endotraqueal y entonces es facilísima la intubación. Esto es lo que deben buscar en una intubación. Cuando vayan aprendiendo, miren esta estructura porque esto es lo que tienen que buscar cuando quieren intubar. No a ciegas, sino se intuba mirando. Esta es una epiglotis normal, esta es una epiglotis inflamada, una epiglotitis. Miren ustedes la diferencia, pues, enorme. A ver, intuben acá, pues. A ver, eso ya requiere experiencia, ¿no? Es otra cosa, otro tema. Esta es una epiglotitis, efectivamente, el signo del dedo gordo. Es una enfermedad tóxica, no es una enfermedad sencilla. Y sí, otra vez el signo del dedo acá. Y bueno, esto ya lo han visto que es el absceso retrofaríngeo. Una palabra última sobre cuerpo extraño. Cuerpos extraños que son frecuentes en un grupo etario, usualmente de 1 a 3 años. Estos son los que más se encontraron en este estudio. Bueno, acá no tenemos tanto maní, ¿no? Pero sí tenemos los huesitos de pollo, carnes, que son unas cosas que a veces producen obstrucciones en vía aérea. Y también la clínica obviamente va a ser diferente si se aloja en la tráquea, donde da un proceso de desesperación por respirar, y otro si se aloja en un bronquio, donde ya la respiración ya no está tan vital porque respira por el otro pulmón, pero sí puede producir una tos con broncoespasmo, ¿no? Insistente. ¿Qué hay que hacer ante un cuerpo extraño, ¿no? O sea, primero hacer el diagnóstico. Si le tomo una radiografía y lo encuentro, como en este caso, que es un objeto radiopaco, bueno, ni modo, pues, entonces tengo que ir a hacerle la extracción del cuerpo extraño. Pero muchos cuerpos extraños no son sino plásticos y no van a salir. Y uno lo sospecha solamente por una radiografía en expiración. En expiración uno va a encontrar de que el pulmón, en donde está alojado el bronquio, la obstrucción del bronquio por cuerpo extraño, va a estar hiperinflado, ¿no? En expiración. Entonces uno hace esa maniobra y puede detectarlo cuando no se observa un cuerpo extraño en la radiografía simple, pero la sospecha por la clínica. Y en ese caso le pide al paciente que tome aire y luego que lo bote. Y una vez que lo bote, en esa fase le toman la placa y ahí van a darse cuenta que el pulmón está atrapando aire. Ese pulmón, donde está el bronquio importante, el bronquio principal obstruido o parcialmente obstruido, va a retener aire. Entonces, estas son las formas como uno puede hacer el diagnóstico. Si lo veo de frente a broncofibroscopía, ¿no? A extracción de cuerpo extraño. Si es que no lo veo, hay dos opciones. Le tomo esta placa en expiración o le tomo una tomografía computarizada que es más cara, si tienen acceso, qué sé yo. Si lo pueden hacer, mejor. ¿Por qué? Porque ahí me puedo hacer una broncoscopía virtual. Ya no tengo que meterle el tubo, sino le hago una broncoscopía virtual. Esa es la posibilidad que tenemos ahora con las radiografías simples y la tomografía. ¿Qué hacemos? Obviamente primero se hace la maniobra de Hemlich, que ustedes la conocen.
Y la broncoscopía que puede ser rígida o flexible. ¿De qué depende? Bueno, si yo lo veo, yo digo, pues ya, ¿para qué voy a estar haciendo y la clínica es perfecta? O sea, es compatible. Bueno, voy con el broncoscopio rígido porque ya sé que lo voy a sacar y sé dónde está. Punto. Pero si yo tengo algo como esto, donde no veo el grupo extraño, no es radiopaco, sospecho que hay ahí, hay que hacerle primero una broncoscopía flexible y ahí la puedo sacar. Y si no la puedo sacar, recién hago la rígida. Bueno, ese es el mecanismo. Entonces, por eso está acá este tipo de algoritmo. Si el paciente está asfixiado, o sea, no puede respirar, o sea, la zona está en la tráquea, ¿no? El cuerpo extraño, o hay cuerpo extraño radiopaco, como en este caso, y los signos son unilaterales, entonces, si todo eso más o menos se condice, yo puedo decir, caray, sí, si es así, entonces de una vez paso la rígida. Si no es así, o sea, si yo no veo el cuerpo radiopaco, no está asfixiado, no es urgente el paciente, y los signos no son necesariamente o claramente unilaterales, porque sucede así, entonces paso a la broncoscopía virtual, si tengo una tomografía, o a la introductoria con flexible, que ya es para hacer diagnóstico y también eventualmente terapia. En general, el broncoscopio rígido es mucho mejor para sacar un cuerpo extraño, pero no para hacer diagnóstico. El broncoscopio flexible es más útil para hacer diagnóstico que para sacar. De ahí viene la cuestión, ¿no? Esta es la menor de Helmich, que usted ya la conoce. Bueno, bronquiolitis creo que ya la han hecho, así que quizás solamente resaltar esto de acá, la condición que nos permite ver el agravamiento de una posible bronquiolitis desde una clínica que es común y corriente, que son la fiebre, tos, rinorrea, sibilancia, qué sé yo, cuando pasa a una condición severa. Esa condición severa, pues ya la polimnia es importante, hay tiraje, quejido, cianosis, obviamente, ¿no? Entonces son los datos que uno tiene que mirar, evaluar si se está presentando para ya identificar al paciente que pasa de una bronquitis leve moderada a esta condición severa que puede requerir cuidados intensivos e incluso ventilación mecánica. Ahora, este grupo de pacientes usualmente corresponde a los niños más pequeños, menores de 3 meses o que hayan sido prematuros. ¿Por qué? Porque un prematuro que tiene 8 meses puede ser como un chico de 2 meses, de acuerdo a la grado de prematuridad, ¿no? Entonces, su vía aérea no se ha desarrollado de la misma manera, ¿no? Bueno, yo creo que ahí vamos a dejarlo por el tiempo que es, si son un poquito más de las... El tratamiento, ya saben ustedes que el tratamiento es es bien decepcionante, ¿no? O sea, hay hidratación, que hay que hidratarlo bien al paciente para que no se espesen las secreciones, mantener una saturación, en este caso por arriba del 90%, y pueden hacer la aspiración nasal, ¿no? No la aspiración bucal ni la aspiración traqueal, la aspiración nasal. Eso mejora la oxigenación, a mejorar el paso o la resistencia al paso del aire del paciente también. Medicación, hay un inmenso hueco negro ahí. No hay nada, ¿no? No hay ni corticoides, ni solución salina, ni hipertónica, ni adrenalina, ni broncodilatadores que funcionen, ¿no? Por más que haya sibilancias, qué sé yo. Entonces, las evidencias nos dicen de que no hay necesidad de usar nada en la mayoría de pacientes. Si el paciente se agrava, quizás la mayoría en la práctica utilicemos corticoide y broncodilatadores, ¿no? Pero esto, digamos, es para pacientes más graves y bajo ya lo que se llama fuera de etiqueta, ¿no? Off-label. No están indicados porque no hay evidencia que funcione. No lo usen para un paciente que llega con bronquiolitis en una emergencia y de repente lo discuten con el médico a la hora de que el paciente esté en la emergencia y ya estén pensando en pasar los cuidados intensivos porque no mejora o ha empeorado. En ese caso, solo en ese caso, ¿no? Muy bien, si quieren hacer una pregunta antes de pasar a sus prácticas. Doctor, buen día. Buen día. En el caso del... ¿Cuáles serían los criterios para considerar hospitalizar a un paciente? Se cortó un poco. ¿En el caso de qué? ¿Para hospitalizar? ¿En qué En caso? el caso del asma, doctor. Del asma. ¿Qué cosa? ¿Cuándo hospitalizar? Sí, ¿cuándo consideraríamos hospitalizar? Ok. Vamos a ver primero, ¿cuándo vas al hospital, ¿no? Como decíamos, para resaltar esta zona
Estos son los datos que primero te dicen que tú tienes que llevarlo al hospital. O sea, acá no tienes que llevarlo al hospital. Puedes manejarlo perfectamente en casa, con indicación, ¿no?, de los padres. Ahora, claro, esto se entiende que los padres ya conocen. Cuando hablamos de asma aguda, no hablamos del primer episodio porque ni siquiera los padres saben probablemente si tienen asma o no tienen asma. Entonces, son pacientes que ya son manejados como asma en su casa, son pacientes que tienen asma y que reciben un tratamiento crónico o intermitente, y entonces ya sabemos que son asmáticos y que de repente ya ellos saben que se están exacerbando, que están sintiendo más síntomas. En ese caso, para esos pacientes es. Si tiene estos síntomas, en casa nomás. ¿Cuándo lo llevo? O les recomiendo a los padres que lo lleven cuando hay esto. Cualquiera de estos, uno solo de estos, ¿no? Entonces lo llevo a emergencia. Llegado al hospital, es para hospitalizarlo, es para dejarlo, no es para que lo nebulice y se vaya, no, hay que ya dejarlo en el hospital. Entonces, yo ahí le manejo y lo veo, a ver, ¿cómo sigue? Y para eso sí me sirve esas benditas, ¿cómo se llama? Estables, ¿no? Es decir, llega y yo digo, ah, caray. Entonces, si el paciente llega y le hago una frecuencia y veo que tiene, bueno, no sé, pues supongamos que tiene 5 años, ¿no? Y tiene 28 respiraciones por minuto, tiene sibilancias, pero al final de la expiración solamente, y tiene aumento del uso del esternocleidomastoideo hacia arriba. Entonces le hago una puntuación 2 y una 3, y acá nada, entonces tiene 3, ¿no? Entonces, digamos, tiene tres puntos cuando llega. Entonces yo llego, lo nebulizo, le pongo su corticoide, pero todo eso va a pasar pues un rato. Y lo voy a explicar por lo menos 2 a 4 a 6 horas. Entonces, en las 4 a 6 horas vuelvo a hacer una valoración. Y la valoración me dice, de repente, llegó a las 10 de la mañana, son las 2 de la tarde, y de repente lo veo, ah, caramba, la frecuencia respiratoria le subió a 40, la sibilancia sigue a la final de expiración, y el uso de estrenomastoideo sigue aumentado, está igual, ¿no? El mismo puntaje. Entonces le pongo 2, 3 y 4. Pasó a 4, no parece muy significativo. Lo dejo, pero no ha bajado, no ha disminuido. Porque cuando yo le doy el tratamiento, abro el broncoespasmo, mejora la inflamación, espero que mejore, no que esté igual o que empeore ligeramente. Entonces lo tengo que hacer una nueva valoración y ahí puedo ver si ya disminuyó el puntuaje de 3 a 0, a 1 o subió, ¿no? Si subió, adentro. Ya no es observación de emergencia, sino adentro. Sí subió. Entonces, todo depende de cómo vaya el paciente dentro de la emergencia y en respuesta al manejo. Mucho del asma no depende del diagnóstico de ingreso, sino de la evolución, de cómo vaya ese paciente, ¿no? El diagnóstico es el mismo. Lo que estamos viendo es cómo está yendo su proceso en el camino, en el tiempo. Y en el tiempo significa en horas. Entonces, en emergencia llega para observación y manejo inicial. Y se mantiene en emergencia en tanto uno diga, ya, sí puede regresar a su casa con manejo o no, o tiene que mejor quedarse. Y si se queda es para que se quede hospitalizado, ¿no? O sea, en algún sitio de hospitalización. ¿Responde su pregunta? Sí, doctor, gracias. ¿Por qué? ¿Alguien que desee hacer alguna otra pregunta? La alumna del CRUP, alguien, no sé qué me preguntó una vez algo sobre el CRUP. Interesadísima en el CRUP. No recuerdo quién fue. Muy bien, entonces, si no hay preguntas otras. Doctor, ¿Sí? Escucho. preguntarle el manejo ¿Cómo? inicial el manejo inicial en casa del asma. eh, Nos dijo, ¿no?, que se puede utilizar salbutamol, hasta corticoide, ¿no? Y si no mejora, llevarlo a emergencia. En emergencia los objetivos es oxígeno y también utilizar nuevamente salbutamol y corticoide. Entonces hay que tener en cuenta qué dosis se utilizó de corticoide en casa, o podemos darle así como volver a iniciar el corticoide en emergencia.
Sí, no, sí hay que tener en cuenta, por supuesto, ¿no? Pero usualmente, le voy a decir lo que sucede usualmente, ¿no? Usualmente el paciente que se maneja en casa con salbutamol y corticoide queda ahí. Yo diría que, no puedo decir un porcentaje, no he hecho el estudio sobre ello en mis pacientes, pero sí, eh, creo que habrá sido pues, muy pocos los que han tenido que ir a emergencia a pesar de el manejo con corticoide inicial. Y ahora, usualmente también cuando uno indica el corticoide, el empeoramiento del niño lo gana uno. Es decir, son las 2 de la tarde. Me llama, yo le digo, bueno, comienza con darle salbutamol, dale 2 disparos cada 15 minutos y me avisas a la hora, ¿no? A ver cómo está. Y estoy hablando de una época en que no hay todavía saturador, ¿no? Entonces solamente mira la frecuencia respiratoria, pues la mamá ya conoce, ¿no? Y él mismo cómo se siente, si ya tiene edad suficiente para decirlo. Entonces le digo, ponle el salbutamol así, de esa forma, y dale el corticoide de una vez tanto, ¿no? Entonces se lo doy a las 2 de la tarde. Entonces a las 3 de la tarde me llama la mamá y me dice, está peor. Entonces yo ya no voy a seguir jugando, o sea, ya no me juego al doctorcito pues, del teléfono, ¿no? No, hija, tráelo a emergencia de una vez y ya lo vemos acá. Entonces ya le di el corticoide, pero ese corticoide todavía no ha hecho efecto. O sea, ese corticoide de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde ni siquiera ha comenzado a hacer su inicio de acción, porque comienza acción a las 2 de la tarde, 2 horas después, hora y media, 2 horas después. Entonces ahí hay que tener en cuenta esa farmacodinámica para saber primero cuánto le doy de corticoide. No, ya recibió, perfecto. Entonces quizás, y depende de la dosis, ¿no? Si le ha dado 2 miligramos por kilo, calculando sobre 2 miligramos por kilo así de golpe, entonces ya no hay necesidad de darle más corticoide, sino que esperamos a ver qué pasa con el corticoide. Y donde sí hay que trabajar intensamente es en la aplicación de la salbutamol. Estoy hablando de ese caso puntual, ¿no? De que ha pasado una sola hora después del inicio del corticoide en casa, no vemos el efecto, entonces yo esperaría todavía por lo menos 2 a 3 horas o 4 horas en el cual el pico de acción del corticoide ya comience. En ese caso, entonces ya sí, ahí sí espero, no tengo que darle corticoide adicional. Si es que ha pasado pues ya 4 horas y 4 o 5 horas y veo que es igual, bueno, ahí ya comienzo el corticoide también ahí en el hospital, ¿no? Eso para responder la pregunta del corticoide. En cuanto al salbutamol, sí puede ser diferente porque la mayoría, algunos tienen nebulizadores en casa, ¿no? Como tenía yo en mi caso. Pero otros ya no tienen, entonces solamente usan inhalador. Y de hecho, pues yo ya no recomiendo que compren nebulizador, porque es una inversión, me parece innecesaria, a menos que los padres quieran y bueno, aprendan a manejarlo. Pero no se requiere porque con el inhalador es suficiente en la mayoría de los casos. Entonces, la mayoría solamente ha trabajado con inhaladores. Y a la hora que empeoran, o no mejoran, es ahí también otra condición para que uno posiblemente use el nebulizador antes que el inhalador. ¿Por qué? Porque ya le han dado el inhalador. Entonces, ¿uno tiene la opción de volver a usar el inhalador en emergencia? Sí, pero tiene que asegurarse de que esta vez lo utilice bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha respondido? Porque el proceso es sí severo y está condenado a empeorar, entonces tengo que usar ya otras estrategias adicionales, o es que no se aplicó bien el inhalador y esa máscara que está alrededor de la cara no ha sido bien, se escapó un poco de aire por acá, no estaba bien adaptado la máscara al espaciador. Es decir, hay una serie de detalles que uno no ha observado, no ha controlado y no sabe si lo aplicaron bien. Entonces, uno tiene la opción de repente, insistir en la aplicación del inhalador, ahí en la emergencia, ¿no? Ya en el hospital. O aplicar la nebulización, que ya sabemos que es para casos más graves. Si el caso todavía no es el más severo, entonces podría uno intentar de repente usar un nuevo inhalador, una nueva inhalación, ¿no? Y ahí ver la respuesta y finalmente si no responde ya usar el inhalador. El salbutamol tiene una alta tolerancia, como decíamos, se puede usar en casa hasta 2 disparos cada 10 minutos. Hay bastantes artículos al respecto hace años ya. Así que no hay problema con eso en el uso, ¿no? Pero también eso incluye de que hay pérdidas. Cuando ustedes apliquen, no sé si cuántos de ustedes aplican o han visto aplicar el inhalador con la aerocámara, o a veces sin aerocámara,
se dan cuenta pues de que a veces sale un humito, ¿no? Alrededor. Entonces, cuando yo llevo a los padres y me lo llevan a control del asma, yo siempre les digo, la primera vez que compran el inhalador, digo, ustedes compren el inhalador, compren el espaciador y van aplicándole, pero la siguiente vez que vengan al control de la consulta, vengan con el inhalador y el espaciador porque quiero ver cómo lo aplica. Y con no poca frecuencia veo que siempre sale una nube por ahí, ¿no? Eso quiere decir que se pierde, pues que no están aplicando bien la inhalación, hay que corregirlo. Entonces, esto puede pasar también, y sobre todo si el paciente está enfermo y está fastidiado y si es pequeño. Si es un niño mayor, de 8 años, 9 años, bueno, ellos colaboran muy bien por arriba de 5 o 6 años, pero un forajido de 3 4 años, el pobre niño pues está fastidiado, está intranquilo, no se siente bien, y a mí me viene como a apretarme esa cosa en la cara y no quiero, y entonces se mueve la cara y se va perdiendo la inhalación. Entonces es posible de que mucho de esta inhalación que se ha hecho en casa haya sido ineficaz y que requiere aplicarse bien antes de nebulizar. Entonces va a depender, no sé si te enfoqué bien la pregunta, pero hay varias aristas ahí que tendrán que considerarse, ¿no? Entonces, en resumen, corticoide, ya te he dicho, me parece más claro lo de corticoide, y el otro va a depender de cuán bien se aplicó, cuánto se estima que perdió, qué tan serio está el paciente desde el punto de vista de dificultad respiratoria. Mientras más dificultad respiratoria, uno se inclina más hacia la nebulización, porque ya no puede coordinar bien, ¿no? Ustedes saben cómo se aplica el inhalador, ¿no? Tú eres Marta, ¿no? Doctor, yo soy ¿Quién preguntó? Magali, doctor, de la Cruz. Ah, perdón. No sé si respondió a tu pregunta, Magali. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Ok. Sí, Marta, buenos días. ¿Estás de espectadora nomás o querías hacer una pregunta? Buenos días, doctor. No, yo no quería hacer una pregunta. Está muy bien hasta ahora. Ya, muy bien, hija. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que desee intervenir? Doctor, disculpe, ¿y siempre se usa la aerocámara o también puede ser de el BAF sin aerocámara? Muy bien, sí, es una pregunta práctica. Eso vale no solamente para las emergencias, sino para cualquier paciente que reciba inhalador, ¿no? Usualmente usamos la aerocámara. O sea, ¿para qué se usa la aerocámara, no? O sea, la idea es que cuando uno aplica el inhalador, esta aplicación sea coordinada. Ay, no tengo el video acá ahorita, pero ¿ustedes les han enseñado cómo se aplica un inhalador? Bueno, Un poco, un poco. doctor. Un poco, la primera parte no. Mira, cuando ustedes aplican el inhalador, cuando ustedes aprietan el inhalador, o sea, lo activan, sale una cantidad, ¿no es cierto? Esa cantidad que es un humito, una especie de nube que va delgada y se va ensanchando. Esa nube que sale es como decir la cucharadita o la cuchara o la pastilla, que es una dosis. Por eso se llama IDM o MDI del inglés. IDM es inhalador de dosis medida. O sea, lo que sale no es un humo así nomás. Eso trae 100 microgramos de salbutamol. Por eso dice la indicación ahí, 100 microgramos de salbutamol. Aprietan, esa es la dosis que salen cada vez. Y eso que están aplicando ustedes a sus pacientes. Entonces, eso que sale, el humo, es la dosis por cada activación del inhalador. Cuando ustedes aplican eso y lo aspiran, van a aspirar el contenido de esos 100 microgramos. O sea, esa es la dosis que te toca. Ahora bien, tú puedes aspirar el 100% de esos 100 microgramos o no, o puede ser menos. ¿De qué depende? De cuánto realmente vaya a dónde. ¿A los dientes? ¿A las mejillas? ¿A la faringe? No, pues a los bronquios distales, broncos medios y distales. Allí es donde actúa el beta 2, no actúa más arriba. Entonces, si tú no haces una buena aspiración de esa activación de esos 100 microgramos, lo que va a suceder es que se va a quedar en la vía aérea superior. Gran porcentaje y muy poco va a llegar abajo. Entonces, la técnica correcta
de aplicación es, tú aprietas. La inspiración que debo hacer yo como adulto, la inspiración debe ser una inspiración profunda y lenta. Profunda para que no haya, y lenta para que no haya un flujo incrementado, a mayor flujo hay más turbulencia, y a mayor turbulencia, mayor resistencia al paso del aire, y a mayor resistencia pasa poco hacia atrás, hacia abajo, si no se queda mucho en la parte aérea. Por eso la aspiración debe ser lenta, o sea, lentamente, la inspiración lo más lento posible, se va haciendo lenta y lo más profundo posible para que se expandan los pulmones y llegue hasta lo más distal. Lenta para que evite el flujo y profunda para que llegue a las partes más distales. Esas son las condiciones ideales para que una inhalación se adquiera en el 100% o casi el 100% de lo que estás aplicando hacia donde debe ir, que es hacia los bronquios o bronquiodistales. Esa es la condición. Ahora, imagínense, un chiquito de 3 años, a ver, pídele pues, a ver, toma, hijito, toma profundo y lento. Qué lento, no hace nada, pues, no fastidien. Entonces, él hace lo que le da la gana. Eso lo hace, esa coordinación entre la activación del inhalador y la inspiración lenta y profunda, que también tiene que ser no antes ni mucho después. Uno primero aprieta y en una fracción de segundos apenas aprieta, ahí uno aspira. Entonces, esa coordinación la hace un niño usualmente mayor de 5 años. En mi opinión, lo hacen bien a partir de los 6, 7 años. O sea, no antes. Entonces, antes de esa edad, antes de los 5 años, la mayoría recomienda los espaciadores por esta razón. ¿Por qué? El espaciador, pues, es esa botella que hay de aire, ¿no?, que lo coloca uno entre la boquilla del paciente o la máscara del paciente y el inhalador. Entonces, yo aprieto el inhalador y toda esa dosis, esos 100 microgramos, esa pastilla, esa cucharadita, lo que quieran, ese humo, va a quedarse capturado dentro de la orocámara. Y entonces el niño puede respirar las veces que quiera sin hacer ninguna coordinación, que es lo correcto, que es lo recomendable en los pacientes menores de 5 años que no coordinan. Entonces ese niño puede respirar durante 10 a 15 veces y hay que decirle que lo respire tranquilo, no te agites, no te desesperes, respira nomás y que respire normal. Y entonces eso se va a consumir, esa dosis se va a consumir dentro de la aerocámara en unos 10 o 15 respiraciones. Eso es lo que, por eso es que la aerocámara se recomienda usarla en menores de 5 años y dependiendo de la colaboración y coordinación del niño puede hacerse hasta más adelante también. Algunas veces yo lo he hecho en pacientes también hasta más grandes. ¿Cuándo qué? Cuando hay, por ejemplo, una dificultad respiratoria, una activación del asma y siente que no pueden hacer una respiración honda y profunda, entonces digo, mejor usa la aerocámara y de repente con eso vamos mejor, ¿no? Porque ahí ya no se requiere la coordinación y no tienes que sostener. La inspiración normal de un inhalador de beta 2 o cualquier otro es inspiración profunda, inspiración lenta y sostén de la inspiración durante unos segundos, para que eso también permita la distribución apropiada. Entonces, la técnica de inhalación sí sería bueno que ustedes la revisen en sus videos, en el internet, ahora está por todos lados, porque es importante para la eficacia. Uno de los aspectos más importantes del asma, ya no hablo de emergencia, en los controles de asma, es saber la correcta aplicación de los inhaladores. Muchos fracasos no son porque el paciente no responde, porque el paciente, porque la droga no sirve. No, es porque se aplica mal. Entonces, estas condiciones que les estoy hablando son fundamentales para saber si efectivamente es deficiencia de que no responde bien el paciente o es que no se aplica bien. Entonces, inspiración profunda, inspiración lenta, lo mayor tiempo posible del niño y sostén de la inspiración, así con todo el tórax hinchado, por lo menos unos 4 a 5 segundos para que se distribuya bien todo el gas y luego ya lo bota lentamente también, sin botarlo en forma brusca, ¿no? Esta es la forma correcta de inhalador. No sé si te contesté, hija, o te confundí más, pero me dirás, pues, en todo caso, si quieres alguna aclaración más, pero lo puedes ver en video, ¿no? ¿Perdón? Sí, doctor, gracias. Ok. Bien, ¿hay alguna intervención adicional? Muy bien. ¿Llegó Leslie o todavía no llega?
Doctor, sí estamos las 12. Muy bien, ya muy bien. Bueno, muchas gracias entonces. No sé si quieres hacer una pregunta más, si no ya creo que el doctor Aburto ha postergado su caso para más tarde, ¿no? Para más adelante. Entonces, conmigo, solamente del grupo de práctica, nos vemos en un rato, nos vemos a las 10, pues nos vemos como está programado. ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien.